Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos contentos de estar en la casa del Señor hoy día domingo. Damos gracias a Dios por ese instante precioso que nos permite poder compartir todos los hermanos juntos en armonía. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les agradecemos que cada semana están prestando atención a estas prédicas de la iglesia. Les damos la cordial bienvenida a este servicio y pedimos al Señor bendiga cada hogar de las personas que nos están viendo. Y a ti, familiar y amigo, que no has tenido todavía un encuentro con Jesús, te anuncio esa grata, buena nueva, que Cristo puede salvarte. En un mundo de caos, de tinieblas, Él nos trae la luz, Él nos trae la salvación. Jesús murió en la cruz por ti, por mí. A Él, Señor, sea la gloria, que envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amén. Amén. La primera alabanza que tenemos es: ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Se han puesto a reflexionar? Hermanos, hemos alcanzado la salvación a través de Jesús. Él murió en esa cruz para salvarnos. Tu familiar y amigo, todavía estás a tiempo. Reacciona. ¿Qué te trae este mundo? Hay cada día más violencia, más maldad. Pero en Dios vas a encontrar la paz, la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú tienes un encuentro personal con Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bien, vamos a entonar: ¿qué sería de mí? ¿Nos acompaña? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto.
reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Muy buenos días, hermanos. Amén. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Manuel Chupaca, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos siguen cada semana en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Si hoy tenemos una curiosa escenografía, es porque ayer hemos culminado con nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones 2025, y es por eso, pues, en todo ese programa que hemos tenido esta ambientación, tenemos ahora aquí la decoración motivo de ese evento. La prédica de esta semana titula Refugiados en la gracia de Dios. Esta prédica va a estar basada en el Salmo 32. Este salmo nos presenta un importante mensaje sobre el perdón de Dios y la protección que Él nos ofrece cuando confiamos en Él y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Este salmo es un recordatorio de que el verdadero refugio no se encuentra en nuestros esfuerzos, en nuestra capacidad o en nuestras posesiones, sino en la gracia y perdón de Dios. Vamos a ver unos pasajes que nos van a ayudar a reflexionar sobre la dicha o la alegría de ser perdonados, la carga que va a representar el no confesar nuestros pecados, el llamado de Dios a refugiarnos en Él, la certeza o la seguridad de su protección y la importancia de seguir los pasos que el Señor nos está mostrando, así como la recompensa de confiar en Él. Amén. Vamos a ver una historia que nos va a ayudar a ilustrar el mensaje que queremos dar hoy. En una ocasión, un hombre viajaba en un pequeño bote cuando de repente se presentó una tormenta muy intensa que comenzó a agitar las aguas del mar donde él estaba. Las olas golpeaban con fuerza aquella pequeña embarcación y la lluvia caía torrencialmente. Él remaba y remaba con todas sus fuerzas, tratando de mantener el control del barco y del bote y que no se vuelque. Pero la corriente era demasiado fuerte. Desesperado, viendo a dónde podía dirigir el bote, miró que había un islote cerca en el cual había una cueva y no estaba muy lejos. Con gran esfuerzo pudo dirigir el bote hacia aquella cueva y finalmente logró resguardarse allí. Dentro de la cueva, el agua era tranquila, pero él podía notar que en la boca de la cueva, afuera, las olas eran grandes, fuertes, el viento soplaba
y la lluvia y la tormenta causaban mucho ruido. Pero dentro de la cueva, esta persona estaba a salvo. Así es la gracia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces vamos a navegar por mares intranquilos, que incluso pueden convertirse en tormentas para nosotros. Entre estas tormentas que se puedan presentar en nuestra vida está nuestro propio pecado, las consecuencias del pecado, la culpa o las pruebas. Puede ser que nosotros tratemos de resistir ante todos esos abates en nuestras vidas, pero nos damos cuenta que por nosotros solos no vamos a poder salir de allí. Es en ese momento cuando necesitamos de Dios, el cual nos llama a refugiarnos en Él. Y no importa cuán fuerte pueda ser la tormenta por la cual tú atraviesas, ni cuán débil te puedas sentir, la gracia de Dios es suficiente. Al igual que aquella persona que pudo refugiarse con su bote dentro de esa cueva, nosotros cuando encontramos refugio en Dios, la tormenta puede seguir afuera, pero en la presencia de Dios nosotros encontramos paz. Entonces, no hay necesidad de seguir luchando solos, porque la gracia de Dios es un refugio seguro para nuestra vida, un lugar donde la culpa por nuestros pecados va a disolverse, la carga de nuestras pruebas va a ser más ligera y nuestro corazón va a poder encontrar descanso. Lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestra necesidad de Dios, reconocer nuestras faltas o nuestros pecados e ir a los brazos de nuestro Señor Jesús. En este Salmo 32, entonces, referido a cómo encontramos refugio en Dios, vamos a encontrar unas 7 lecciones muy importantes. Estas son las siguientes. La primera, la bendición del perdón. Hermanos, vayamos a nuestras Biblias y ubiquemos Salmos, capítulo 32, y leamos los versículos 1 y 2. La palabra nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El salmista, el rey David, comienza aquí declarando que es bienaventurado, es decir, es bendecido a aquella persona cuyo pecado ha sido perdonado. Esto significa que la verdadera felicidad no va a depender de las circunstancias o de las cosas que pasan a tu alrededor, sino de tener una relación restaurada con Dios. Por eso es que cuando una persona reconoce su pecado y confiesa ese pecado, recibe el perdón divino de Dios y esta persona va a ser libre de la culpa que agobia ese corazón. El pecado es una carga para el ser humano y es una carga que el ser humano no puede llevar por sí mismo. Al igual que una enfermedad, cuando no es tratada a tiempo, el pecado va a deteriorar, es decir, va a malograr tu vida personal en el aspecto espiritual y emocional. Sin embargo, Dios en su misericordia, en su gran amor, nos ofrece una solución: el perdón de los pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y este perdón no es parcial, significa que Dios te va a perdonar un pecado y el otro no te lo va a perdonar. No, Dios te perdona todos tus pecados. Este perdón es total, imparcial y definitivo. Nos va a limpiar, nos va a restaurar y va a permitir que tú camines por una nueva dirección. Pero ¿qué sucede? Muchos viven todavía con esa carga interior porque no han experimentado aún la gracia de Dios. Son aquellas personas que todavía no han conocido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y qué hacen entonces en lugar de eso? En lugar de recurrir a Cristo.
buscan soluciones en cualquier tipo de distracción. Puede ser drogas, alcohol, estar con varias parejas, etcétera, etcétera. O de repente buscan tratar de minimizar su culpa o tratar de enmascarar la culpa con logros personales, con tener muchas empresas, sacar muchos títulos académicos, etc. O ponen una u otra excusa X, o X, Y o Z, pero ninguna de esas cosas le va a dar paz a la persona. Porque solo cuando acudimos a Dios en humildad, Él nos va a limpiar el pecado y nos va a restaurar. Y la gracia de Dios no solamente va a cubrir nuestras faltas, sino que nos va a dar un nuevo comienzo. Aquella persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador va a ser una nueva criatura, va a tener una nueva vida, y esa vida va a ser una vida eterna. Es por eso que aceptar el perdón de Dios implica también el vivir en gratitud y en transformación, que renueves tu vida. Si de verdad tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador y estás confesando y arrepintiéndote por tus pecados, significa que tienes que dejar esos pecados que antes tú cometías en la vida cuando tú estabas en oscuridad. Entonces no podemos recibir la gracia de Dios y seguir viviendo de la misma manera. Si tú eres cristiano, me estás escuchando acá en el templo o a través de la pantalla, si ya eres cristiano y de verdad tú has aceptado como Cristo Señor y Salvador, no puedes estar haciendo las cosas que tú hacías antes de conocer a Cristo. Porque si tú has sido un creyente que ha sido perdonado, debes reflejar el cambio que ha hecho Cristo en ti en todo aspecto de tu vida diaria, mostrando a otras personas a través de tu vida, es decir, a través de tu testimonio, el amor y la misericordia que Dios tuvo contigo. La segunda lección es la siguiente: el peligro de callar el pecado. Ahora, hermanos, continuamos con la lectura en Salmos 32, 3 y 4. La palabra nos dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Miren cómo expresa aquí el rey David en forma poética, cómo padecía en su salud y en su emoción por culpa de su pecado. Aquí David está describiendo cómo el silencio ante su pecado lo afectó profundamente. Su alma se debilitó, sentía que su vigor o que su fuerza se desvanecía. Esto nos enseña que cuando ocultamos nuestro pecado, lo único que vamos a obtener es sufrimiento para nosotros. Muchas veces el ser humano trata de ignorar su maldad o de justificarse poniendo una o cualquier excusa al pecado que puedas estar cometiendo. Pero el pecado no confesado se va a convertir en una carga que va a consumirte por dentro. Porque cuando una persona se aleja de Dios, y eso va a pasar con el pecado, incluso cuando es un cristiano, si el cristiano está cometiendo pecado, se va a alejar de Dios. Y esto va a producir que cada vez más te alejas más y tu corazón se endurece más. Por lo tanto, tu vida espiritual se va a estancar. ¿Y qué va a pasar? Van a aumentar las preocupaciones en tu vida, tu gozo o tu alegría se va a desvanecer, ya nada te produce contentamiento, vas a estar amargado, vas a estar deprimido todo el tiempo, reniegas de todo, y tu relación con Dios se va a enfriar. Y aunque a veces tú aparentas o tratas de aparentar que todo va bien, Dios conoce la verdad. No podemos escondernos de Dios, porque al final el pecado te va a afectar en todas las áreas de tu vida.
Y a veces nosotros tratamos de ocultar nuestro pecado teniendo miedo de repente al juicio o a la vergüenza que pueda llevar a que se descubran tus faltas o tus errores. Pero esta actitud solamente va a hacer que se profundice más tu problema. Pero Dios no es malo que dice, ya tú estás pecando, entonces que sea lo que sea contigo, ya no quiero ni verte. No. Dios en su infinito amor y misericordia, a pesar de que tú estás en pecado tras pecado, Él quiere que te acerques a Él con sinceridad, sin miedo, sin reservas. Porque Él está esperando que tú confieses tu pecado. Y si tú confiesas tu pecado, no solamente te va a liberar de la culpa, sino que también va a permitir que tú te reconcilies con Él. Y también contigo mismo. Ahora, el pecado oculto no desaparece con el tiempo, sino que crece y va a dejar cicatrices en tu alma. Cuando alguien carga con una culpa del pecado en silencio, va a experimentar, entre otras cosas, ansiedad, depresión, ira, insomnio, falta de paz y distanciamiento con Dios. Y no solamente con Dios, sino hasta con tu familia, con los demás. Muchas personas intentan tratar de suplir o cubrir ese vacío con actividades, relaciones ahí superficiales con otras personas, distracciones, pero nada de eso va a poder aliviar la carga producida por la falta de confesión de nuestros pecados de una manera sincera delante de Dios. Pero ya lo dije, Dios no quiere que tú vivas esclavizado por esa culpa. Él te está llamando a experimentar la verdadera libertad que solo te puede dar Dios con su perdón. Y no se trata de tenerle miedo a Dios, de decir, ay, me va a juzgar, me va a castigar, ¿qué va a hacer de mi vida? No. Es cierto que Dios es justo, pero tampoco es un juez implacable, sino que podemos acercarnos a Él porque Él es un Padre amoroso que anhela restaurarnos. El deseo de Dios no es condenarte, el deseo de Dios no es mandarte al infierno, no. El deseo de Dios es que tú te acerques a Él en forma sincera, arrepentido, para transformar tu vida, para limpiar tu pecado y para darte vida eterna a través de nuestra fe en Cristo. Es por eso que la invitación que nos hace aquí el Salmo 32 es bastante clara. No guardes en tu interior lo que Dios quiere sanar. Habla con Dios, reconoce tus faltas y busca el perdón de Dios, porque este es el camino para que puedas encontrar en tu vida paz y una comunión con Él. Solo en la gracia de Dios podemos encontrar descanso, sanidad y una vida renovada. Amén. Tercer punto. El camino al refugio. Ahora, hermanos, leamos Salmos 32:5, el cual nos dice: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vean cómo va el contraste de aquí, de aquella persona, David. Ustedes saben el pecado que cometió David con Betsabé. Después de esto, él tuvo una profunda culpa. Un tiempo estuvo en silencio con su pecado, y el pecado lo consumía por dentro. Pero luego reflexionó, se arrepintió y confesó sus pecados. Y en este Salmo 32 estamos viendo justamente todo ese proceso. Y vemos aquí que el cambio en la vida del salmista, el rey David, ocurrió cuando él decidió confesar su pecado. Al hacerlo, él experimentó alivio inmediato del perdón. Este principio también se aplica para el creyente del 2025. Dios no va a rechazar a aquella persona que se acerca a Él con un corazón arrepentido.
El amor de Dios es mayor que nuestras faltas. Y en Dios nosotros podemos encontrar restauración cuando lo necesitamos. La vida cristiana, hermanos, no se trata entonces de esconder nuestros errores o aparentar perfección. Se trata de reconocer que dependemos de la gracia de Dios cada día. Cuando confesamos nuestros pecados, no solamente vamos a recibir perdón, sino que también vamos a ser fortalecidos para no volver a caer en las mismas trampas. Entonces, en lugar de tratar de ocultar nuestras debilidades o nuestras culpas, debemos reconocerlas ante Dios y permitir que la gracia de Dios nos transforme. No se trata también esto de solamente decir me arrepiento, ya no lo voy a volver a hacer nunca más, no. Sino tenemos que experimentar un cambio genuino de nuestro corazón. El verdadero refugio para la intranquilidad de tu alma se encuentra entonces ¿qué? En una vida que se rinde ante Dios, en la confianza plena en el amor del Señor que cubre todas nuestras imperfecciones. El refugio que Dios nos ofrece no es solamente durante el momento de la confesión, sino es un refugio que puede llenar toda tu vida. Dios nos está llamando a permanecer en su presencia y vivir en su gracia diariamente. Esto significa caminar con Dios en integridad, lejos del temor o de la inseguridad, confiando que en el amor de Dios vamos a encontrar el sustento. Pero nuevamente, ¿qué vemos en el mundo? Muchos encuentran refugio ¿en qué? En el dinero, en el éxito, en las posiciones, en el estatus, en relaciones humanas o en placeres momentáneos. Sin embargo, ninguna de estas cosas puede ofrecer paz o seguridad tal como Dios la brinda. Solo en la presencia del Señor nosotros podemos encontrar el verdadero descanso que es firme y duradero. Y cuando encontramos refugio en Dios, vamos a descubrir que no hay condenación para los pecados que hemos cometido, porque estos pecados han sido perdonados. La culpa o la depresión o todos los sentimientos negativos que tú puedes sentir por la culpa ya no van a tener poder sobre ti, y podemos vivir con la certeza o con la seguridad de que Dios nos sostiene. La gracia de Dios nos va a dar una nueva identidad y nos va a invitar a permanecer en comunión con Él. Dios quiere entonces ser tu refugio constante, no solamente en los tiempos de dificultad o en los tiempos de crisis, sino en cada aspecto de tu vida. La confianza en el Señor nos va a llevar a experimentar su fidelidad, su amor inquebrantable y la certeza de que en los brazos del Señor siempre vamos a estar seguros. Cuarta lección: Dios es nuestro refugio en la angustia. Ahora revisemos, hermanos, Salmos 32, versículos 6 y 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El salmista está proclamando aquí en este versículo con mucha seguridad que Dios es su refugio. Esto significa que en cualquier dificultad el creyente puede encontrar seguridad en el Señor, porque la vida va a estar llena de momentos de incertidumbre, de pruebas, de angustias, pero Dios es un refugio seguro para quienes buscan su presencia.
Refugiarse en Dios no significa que no vamos a tener dificultades. Vamos a tener dificultad, vamos a tener sufrimiento, vamos a tener carencia económica, vamos a tener enfermedad o dolor. Pero Dios va a estar con nosotros en medio de esas situaciones y allí vamos a tener paz. Muchas veces las preocupaciones quieren robarte la esperanza, pero la confianza en Dios nos va a permitir descansar en su fidelidad. Aquella persona que deposita su confianza en el Señor no será defraudado nunca. La vida cristiana va a estar llena de desafíos, hermanos, pero Dios promete estar con nosotros en todo momento. Amén. Cuando enfrentemos la angustia, podemos recordar que Dios es nuestra fortaleza. No hay temor ante la tribulación que pueda separarnos del amor de Dios. Por eso es que tenemos que buscar el refugio en Dios. Y esto implica aprender a descansar también en su voluntad o su soberanía, en las decisiones que Dios toma. En lugar de desesperarnos, debemos acudir a la presencia del Señor y confiar plenamente en Él, porque Él todo lo tiene bajo su control. Y acuérdense, su refugio no es temporal, su refugio es eterno. Amén. Amén. Quinta lección: caminando bajo su dirección. Ahora revisemos los versículos 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios no solamente nos ofrece refugio, sino que también quiere darnos guía, es decir, quiere decirte por qué camino tienes que ir. Nos enseña entonces el camino que debemos seguir y nos instruye con su amor. Sin embargo, aquí el salmista está advirtiendo sobre la necesidad de tener un corazón dispuesto a escuchar. Dios quiere dirigirte y utiliza varios medios. Puede ser a través de la palabra de Dios, la Biblia, la oración, o con el consejo de un hermano, un anciano o el mismo pastor de la iglesia. Pero en ocasiones el hermano es medio rebeldón o la hermanita es medio rebeldona y no quiere hacer caso a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque su corazón no quiere escuchar la guía de Dios. Entonces, así como acá utiliza este versículo la palabra mulo, muchos hermanos se comportan como un mulo y son tercos y se resisten a la dirección de Dios. No quieren confiar en su sabiduría. El Señor nos está hablando de muchas maneras, ya le dije, a través de la palabra, a través de las circunstancias, o de la paz de tu corazón cuando tus cosas sí están yendo en forma alineada a los planes del Señor. Por eso que acá nos está diciendo que quienes confían en Dios y siguen su dirección van a experimentar el cuidado continuo de Dios. Miren, aquella persona que es obediente, que escucha la guía de Dios, va a tener el cuidado continuo de Dios. Por un lado, vamos al otro escenario, el escenario opuesto. Si no obedeces, si tu corazón no quiere escuchar la guía de Dios, no te quejes si no tienes el cuidado de Dios sobre ti. ¿Por qué? En contraste o en diferencia, aquellos que insisten en caminar según su propio criterio van a terminar alejándose de la bendición de Dios. Seguir la dirección de Dios requiere entonces ¿de qué? Obediencia y humildad. ¿Quieres que Dios te bendiga? Obedece a Dios. Esa es la palabra. El pastor norteamericano John MacArthur dijo: aquella persona, parafraseando lo que dijo,
aquella persona que desobedece a Dios, no espere que Dios lo bendiga. Nuevamente, aquella persona que desobedece a Dios, no espere bendiciones. A veces el camino de un cristiano puede parecer difícil o diferente a lo que nosotros esperábamos, pero siempre va a ser el mejor. La clave, ¿en qué está? En confiar en los planes de Dios que son perfectos. Sexta lección: la recompensa de confiar en Dios. Muchos dolores hay para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos los justos, gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Lo que nos dice Salmos 32, 10 y 11. Aquí el salmista está concluyendo, afirmando de que aquella persona que confía en el Señor será rodeada de su misericordia. Esto nos recuerda que la vida del creyente no está definida por las dificultades, sino por la fidelidad en Dios. Cuando depositemos nuestra confianza en el Señor, vamos a experimentar su amor de una manera tangible, es decir, evidente y transformadora. Nuevamente, y esto siempre lo recuerdo en muchas prédicas, Dios no promete, nuevamente, Dios no promete una vida sin problemas, pero sí promete estar con nosotros en medio de los problemas. La misericordia de Dios nos debe recordar que esa protección va a estar rodeándonos como un escudo, dándonos seguridad en medio de las incertidumbres. Esta confianza nos permite vivir con paz, sabiendo que Dios tiene el control. Además, confiar en Dios trae gozo y estabilidad, porque ya no vamos a vivir bajo el peso de la culpa ni de la incertidumbre, sino que la certeza de Dios va a estar en nuestro corazón y vamos a ser sostenidos por su gracia. Esta verdad debería llevarnos a nosotros a alabarle a Dios con gratitud, a vivir con esperanza y a reflejar el amor de Dios en nuestras vidas, para que otras personas también puedan conocer a Dios a través de nuestro testimonio. El que confía en Dios nunca va a ser defraudado. La fidelidad de Dios es eterna y su amor es un refugio seguro. Quienes depositan su confianza en Dios pueden estar seguros de que, sin importar las circunstancias, la misericordia de Dios siempre nos va a rodear. Amén. Amén. Y 7. ¿Qué conclusiones podemos tomar acerca de esto? El Salmo 32 nos va a enseñar la importancia del perdón de Dios y cómo podemos refugiarnos en su gracia. Para aplicar todas estas enseñanzas del Salmo 32 de una forma práctica en nuestras vidas, es esencial desarrollar una actitud de confesión sincera de tus pecados, confianza en Dios y una gratitud o agradecimiento por su misericordia. En primer lugar, tenemos que practicar la confesión regular de nuestros pecados. Es cierto que cuando tú recibiste a Cristo, confesaste todos tus pecados y tus pecados son perdonados. Y cuando recibiste a Cristo, Cristo perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Pero pongámonos en que ya recibiste a Cristo. Aún así, por nuestra naturaleza, vamos a seguir cometiendo pecados. Y es necesario que, en forma diaria, tú le pidas perdón a Dios por uno u otro pecado que hayas cometido durante el día. Muchas veces, sin embargo, tratamos de ignorar nuestras faltas o de justificarlas, poniendo excusas a las cosas que has hecho. Pero esto, ¿qué va a pasar? Que solamente va a generar carga en tu alma. Incluso si has recibido a Cristo y ya eres salvo, el hecho de que no confieses tu pecado va a afectar a tu alma. Entonces, en lugar de estar escondiendo tus errores, debemos acudir a Dios con humildad,
reconociendo nuestras faltas y aceptándolas. Aceptando y pidiendo el perdón de Dios. Una forma práctica de establecer este tipo de hecho es que pongas tiempo de oración donde reflexiones sobre tu vida durante el día y pidas a Dios que examine tu corazón para encontrar pues justamente esas faltas que has cometido contra Él. También es importante el vivir con confianza de que Dios ya te ha perdonado. Muchas personas todavía siguen sintiéndose culpables por las faltas que cometieron en su pasado, incluso cuando ya lo confesó. Si tú ya confesaste un pecado, no tienes por qué estar sintiéndote traumado, ni culpable, agobiado por esas faltas o esos pecados que ya confesaste y que ya Dios te perdonó. Esto nos anima entonces ¿a qué? A dejar atrás tu pasado y caminar en la libertad que Cristo ya te ha dado. Obviamente si lo has recibido como Señor y Salvador. Una manera práctica de vivir esto es tener confianza y recordar diariamente que Dios es fiel a su promesa del perdón de tus pecados y no permitas que la culpa paralice tu crecimiento espiritual. Por último, debemos ser testigos del amor de Dios y de su gracia. Así como nosotros hemos sido perdonados, debemos aprender a perdonar a otras personas. Es inconcebible que dentro de la iglesia, dentro de una misma iglesia local, por ejemplo, hayan hermanas o hayan hermanos que por razones X, C, por cosas pequeñas o insignificantes, estén en enemistad, se estén peleando, no se quieren ni saludar, no se miran mal, etc. No puede pasar eso. Si eres cristiano y Dios te ha perdonado, debes perdonar la ofensa que te haya hecho algún amigo o algún familiar. Porque en nuestras relaciones diarias debemos reflejar la compasión de Dios al tratar a las demás personas con paciencia, con respeto y con amor. ¿Cuántos pecados has cometido en toda tu vida? A ver, mentalmente hace tu enumeración. Me faltan páginas o sigues contando seguro todavía. Ahí tu mente está lajeando ahí virtualmente. Un hermano o un familiar te dice, ay mira, estás gorda. Y porque ya te dice que estás gorda, tú ya no le quieres hablar. ¿Cuántos pecados Dios te ha cometido? ¿Y no le quieres perdonar a tu familiar un mal comentario? Ponte a pensar. Entonces, de esta misma manera, como vivimos nosotros refugiados en la gracia de Dios, la gracia que hemos experimentado, tenemos que compartir con otros el perdón y el amor que Dios nos ha dado. El Salmo 32 entonces nos está recordando que la verdadera felicidad no proviene de los logros ni de una vida sin problemas, sino de experimentar el perdón y la gracia de Dios. Esta verdad nos debe desafiar a nosotros a vivir con una actitud de humildad y gratitud para el Señor. No necesitamos ya entonces estar cargando la culpa de nuestros pecados, ni vivir lejos de la presencia de Dios, porque la gracia de Dios está disponible para aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero. Amén. Amén. Si nos refugiamos en Dios, vamos a encontrar paz y fortaleza para enfrentar la vida, venga lo que venga. Hoy, hermanos, es el momento en que tú decidas. ¿Seguiremos escondiendo nuestras faltas o nuestros pecados? ¿O puedes ir corriendo a los brazos de nuestro Padre Celestial? Hay que refugiarnos en la gracia de Dios y experimentar la verdadera bendición que significa vivir en comunión con el Señor. Amén. 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 Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por tu palabra y por el perdón y la misericordia que tú tienes para con nosotros.
La misericordia que se demostró, Señor, cuando Cristo vino a la tierra para sacrificar su vida en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a nosotros a poder identificar en qué áreas de nuestra vida te estamos fallando, para poder, Señor, llegar ante ti confesando esas faltas, alejándonos de ese tipo de vida y poder experimentar una vida de gozo y en comunión plena contigo. Señor, oriéntanos en el camino de la vida para no dejarnos desviar por las corrientes del mundo o los engaños del enemigo y seguir siempre en tu presencia. Padre Celestial, llévanos con bien en tu camino y susténtanos. Gracias, Padre, a ti sea la honra y gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.